Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segundo episodio, ya segundo, o sea, esto marcha. Esto promete el segundo episodio de Narradores de Almas, donde queremos estudiar, conocer y enamorarnos del alma de personas que tienen un bagaje en el mundo de la espiritualidad y el desarrollo personal. Y hoy, pues es para mí un honor enorme, la verdad, las cosas como son, presentaros a Ganagni. Hola, ¿qué tal? Muchas Hola, gracias por admitir mi invitación. Además que fuiste súper rápida. Te lo propuse y de momento dijiste que sí. Y dije yo, madre mía, qué bien, qué alegría. Gracias de verdad. a ti por ¿Cómo estás? invitarme. Muy bien, Me- de verdad, muy contenta. ¿Y por qué no? Siempre es un placer poder compartir con alguien. Qué bien, tenemos muchas. Yo tengo muchas ganas de conocerte. Así que, bueno, Ganagni es tu nombre de alma Sí, así es. y tu nombre, digamos, de nacimiento, o el nombre que tuviste en nuestra sociedad occidental, es Pues Asun. Asun. Ujú. ¿Y cómo Asun se transforma en Ganagni? ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué le ocurre? ¿Qué te pasa para...? Porque siempre hay una historia ahí, ¿no? Siempre hay algo que... Sí, bueno, no es el nombre de alma lo que me transformo, es todo un bagaje, ¿no? El nombre de alma ya viene al final casi de ese camino. Una de las cosas que observé desde pequeña, ¿no? Nací en un ambiente rural, eh, con unas características un poco machistas, que la mujer tenía un camino muy marcado de ser esposa, de no moverte de la casa, de seguir con la tradición familiar. Y yo recuerdo con 8 años ver una película de una universidad y decir, yo quiero eso, yo quiero ir a la universidad. Pero encima tenía que ser no cerca de casa, porque viví en un mundo rural, pero es Alicante, que cerca hay universidad. No, no, yo quería vivir lo que era plenamente emanciparse de casa. Así que mi propuesta siempre fue llegar a la universidad que fuera lejos de casa. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Fisioterapia. Jolín, qué bien. Mm. Pero porque siempre desde pequeña, todos los vecinos cuando tenían un dolor, cuando tenían un problema, o sea, con 8 o 9 años ya venían a contarme los problemas y que yo les diera mi opinión, o que le pusiera las manos, porque poniéndole las manos y la cremita se les iba el dolor de cabeza. Entonces, con 14 años, un viaje con mi abuela, había una enfermera del hospital, porque yo solo quería ir a la universidad. En ese momento me da igual lo que fuera, ¿no? Entonces le dolía el codo y mi abuela dijo, ¿por qué no te pone mi nieta la crema? Le puse la crema y dice, lo haces muy bien, ¿por qué no estudias fisioterapia? Y yo la miro y digo, pero eso es en la universidad. Y me dice, sí. Digo, vale, entonces entonces lo grabé en mi mente, tengo que considerar eso. Y luego cuando estaba en el instituto, la verdad es que todo lo que eran las ciencias médicas y biología, todo eso se me daba muy bien. También recuerdo en el colegio una vez que con 6 7 años en lo que era naturales, entonces, una pregunta que puso la profesora era si seccionaban el nervio óptico, si veíamos o no veíamos. ¿Qué pasaba? Entonces mi respuesta fue que el ojo seguía viendo, pero nosotros no podíamos ver las imágenes porque no había... Claro, esa respuesta para una niña de 7 años, digamos que había algo ahí detrás, ¿no? Entonces, cuando entré en fisioterapia, la verdad fue lo que yo quería porque era a 195 kilómetros de mi casa, significaba, significaba cambiar, abrirte a un mundo que no era lo que había vivido. Y entonces empecé a estudiar el cuerpo y me maravilló, quería saber más. Pero lo que me estudiaba en fisioterapia lo veía corto, porque era como entonces, ahora se ha ampliado mucho, muy mecánico, pero hay muchas partes que no. Y sobre todo porque tuve un esguince, estoy contando toda la historia. Para eh, eso estamos aquí. claro, y los médicos me decían que eso, o sea, no podía caminar porque me caí, fue un esguince de caerme, de limpiar los baldes de la cocina, se fue la banqueta y caí. Y los médicos decían, no, esto tenemos que meterte en cirugía, a anestesiarte. Y yo decía, madre mía, pero yo iba coja de semanas. Y una compañera dice, mi hermana estudia osteopatía. Entonces fui a esta chica y me manipuló el pie. Llevaba 3 semanas sin poder apoyar el pie.
y a los 5 minutos caminaba normal. Y dije, esto es algo nuevo, quiero aprender esto. Así que estudié osteopatía y estudiando osteopatía había unos pósters de unos puntos que eran neurolinfáticos y neurovasculares y veía que la osteopatía era aprender un montón, porque estudias un montón de medicina de todo tipo, porque viene de raíces americanas que son medicina, aunque aquí solo era un título posgrado. Y de ahí entré en la kinesiología porque quería aprender algo más y era la parte emocional. Porque con todos los pacientes que veía que sí, la parte física mejoraban, pero había algo que hacía que siempre volviesen. Entonces quería aprender sobre las emociones y empecé con kinesiología. Y después de la kinesiología, con las emociones, había algo más que la gente no llegaba a mejorar y era la parte espiritual. Y entonces empecé con la parte espiritual. Pero fue una de la parte más física hasta lo más espiritual. ¿Qué es lo Es, primero que aprendiste a nivel espiritual? ¿O cuál fue el camino que escogiste al principio? pues te voy a decir la verdad, que lo primero fue que yo era profesora de osteopatía y de kinesiología y tenía, o sea, tenía una paciente que tenía un hijo eh, con problemas de nacimiento y quería hacer Reiki. Y busqué una persona en Barcelona, porque estaba estudiando en Barcelona entonces, no conocía a otra persona, y me dijeron de una persona de Reiki. Pero me decían que yo tenía que hacerlo. Y yo, que no, porque yo, todas las personas que he conocido hasta entonces de Reiki iban de maestros por la vida, pero desde pequeña yo siempre he sido muy observadora. Entonces, y siempre ha habido muchas sectas de religiones que han querido captarme. Y entonces, hasta la universidad, ¿no? Entonces, yo los observaba. Y por más que me dijeran, tenía que ser sus actos, la forma de comportarse, la forma de vivir. No es solo que me digas, oh, yo soy un maestro. No, ¿qué estás generando en el mundo? ¿Cuál es tu impacto? Pero no con alumnos, sino con el camarero, con el dependiente, con el que está al lado de tuyo. Entonces, muchos maestros que había conocido, que se habían acercado a mí diciendo que eran maestros de Reiki, vendiéndome que eran seres iluminados caminando por encima del agua, luego los observaba y su comportamiento no me traía nada. Entonces, claro, cuando esta chica quería eso, intenté buscar pues alguien que fuera... pero claro, yo siempre con las reservas de esta persona me importa, quiere hacer esto por su hijo, voy a ayudarle. Entonces conocí a Inma, a Durga, que ya era alumna de Maja, y hice el Reiki con ella, ¿no? Y es la primera vez que me presentaron un Reiki con raíces. Y eso me encantó, porque me quitó mucha cautela que tenía con la espiritualidad, porque fue ver la espiritualidad desde los pies y no con muchos pajaritos en la mente. Entonces, al poco de hacer el Reiki con ella, me dice, mira, mi maestro va a hacer una conferencia online, pero es en inglés, a las 3 de la mañana. Y yo, "Ah". Y es gratis. Digo, bueno, si es gratis, me puedo esperar hasta las 3 de la mañana. Así que era Mahabharra, que entonces era François Lepine, y escuché esa conferencia y de repente para mí fue porque de repente él estaba hablando de lo que yo desde pequeña sentía. Porque a mí me hicieron hacer la comunión con 6 años y cuando en catequesis me decían que Dios me iba a castigar por pecadora y por mala, dentro de mí, de hecho, bloqueé muchos años todo eso porque para mí Dios era amor. Y como un padre te va a guiar, pero no es un Dios que te va a castigar, no es un castigo, es desde el amor de guiarte, ¿no? Entonces, siempre hay una revelación. Y de repente, Maja empieza a hablar así, de lo que era Dios, Dios es amor, de que yo sentía que cada maestro espiritual había nacido en un momento concreto, en un país, y había expuesto una virtud. Y él estuvo hablando de cada religión, de cada maestro espiritual, qué virtud había traído, en qué momento. Y entonces para mí fue como otra persona en el mundo
siente lo que yo desde pequeña sentía. ¡Wow! Esto es maravilloso. Y entonces cantó los 50 nombres de Dios. Y en ese momento dije, yo quiero ir a conocer a este hombre. Y me compré un billete para ir a verlo. Faltaban como 3 meses para que pudiera ir a verlo. Y después de ese momento, que fue oír la conferencia, comprarme el billete, luego estuve 3 meses diciendo, tú estás loca. Siempre mirando con recelo a todo lo que diga que es un maestro espiritual y te acabas de comprar un billete en otro país para ir a conocer a este señor. Pero, mira, así empecé. Así es la vida, madre mía. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y has dicho, yo quería estudiar Reiki con raíces. ¿Eso qué es? ¿Qué es un Reiki con raíces? Vale. Porque siempre con simplicidad. Siempre que veía a la gente que me vendía el Reiki, quería venderme el Reiki, que si egipcio, que si no sé cuántos. Y siempre estaban buscando que fuera artificiales, súper colorido, súper elevado. Pero para mí, si no tiene una base de raíz, como el loto, si no tienes las raíces en el barro, no puedes florecer la luz. Si huimos de estar aquí en la tierra, no tiene sentido. Por eso para mí siempre ha sido muy importante qué impacto hace alrededor, cómo te comportes, cómo haces que la bendición fluya. Y no hace falta más que una sonrisa o la forma de hablar o de mirar al prójimo, ¿no? Entonces, siempre que me habían hablado del Reiki, siempre se iban por lo fantástico, lo mágico. Y sin embargo, esta persona lo que hizo fue llevarlo a esa simplicidad de la realidad, solo es poner las manos y poner ahí tu corazón. Y eso me fascinó, porque era la simplicidad, una herramienta que así pude conocerla. ¿Conoces a Maja, entendemos que es tu maestro, ¿no? Que ocurre, Ujú. ¿cómo es ese encuentro? O cómo, si es tu maestro, ¿cómo detectas tú eso? De encontrar al maestro, porque mucha literatura, ¿no? Siempre habla cuando encuentras al maestro, cuando es necesario, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue ese encuentro, ese evento al que fuiste? Pues mira, la realidad es que yo había oído siempre de todo lo que fuera maestro espiritual, por lo que te he dicho, por ese bagaje que había tenido de muchas sectas, muchas cosas intentando captarme. Y yo venía de fisio, osteópata, que kinesiología es trabajar las emociones, pero también con una estructura. De repente, espiritualidad era como lanzarte a un vacío. Así que yo llegué al sitio después de 3 meses, diciéndome como ida. Yo te he dicho, soy muy observadora. Entonces, para mí era muy importante observar cómo se comportaba él antes de decir, puede ser mi maestro. Entonces, recuerdo siempre que la persona que tenía que llevarme al centro donde estaba, porque entonces, imagínate que fue al principio, éramos creo que 18 en total, se perdió y llegamos los últimos. Y eso que estaba yo una hora antes preparada en la calle y estábamos a 15 minutos, tardamos una hora en llegar, es una cosa muy loca. Pero porque me dijeron, es muy puntual, es canadiense y él empieza en punto, así que hay que estar ahí antes. Y yo veo la hora y no estábamos llegando al local. De hecho, tuve que llegar yo a la guía. Bueno, dije, dime dónde es, más o menos, y vamos. Y llegué yo, ¿no? Y cuando llego, resulta que el único sitio que hay está enfrente de él y tengo que pasar, porque estábamos en círculo, ni siquiera era en una clase como tal, sino era un círculo, tenía que pasar por la mitad y ponerme en medio. Digo, madre mía. Así que me pongo ahí sentada al lado de un chico con barba y ese día fue impactante por todo lo que viví, porque yo pensaba que yo no sentía nada, que yo era tan material, tan del cuerpo, también es que trabajaba mucho con el cuerpo, porque también con esa edad tenía eh, des- una locura en la mente casi, porque quería llegar a tanta gente que desde que acabé fisio, mi horario era de 9 de la mañana a 1 de la noche trabajando, por poder ayudar a más gente, para llegar a más gente. Entonces, tenía tanto el trabajo físico que había una parte de mí que decía eh, que yo no sentía, ¿no?
De hecho, entonces cuando llego a este curso y empiezo a hacer, Maja, a guiarnos meditaciones y yo a sentir un montón de cosas, cada 2 por 3 me decía, tú, ay, no me acuerdo tu nombre, ¿cómo te llamas? Y yo, Asun. Así cada meditación. Y cada vez que me preguntaba, me decía lo mismo, tú, es que no me acuerdo tu nombre, tú la que está ahí al suelo, ¿cómo te llamas? Hace la pausa, se pone delante de mí, dice, coge papel y lápiz, apunta, G-A-N-A-G-A-G-N-I. Y yo miro papel, y digo, ¿qué es esto? Y lo miro con los ojos y digo, ¿qué es esto? Y me dice, un elefante blanco jugando con fuego. Y se va. Y me deja igual, porque yo decía, ¿esto qué es? Solo veía tanta G que no entendía nada, ¿no? Y luego ya, después de la pausa, explicó que era el nombre de Alma y no sé qué. Sí, entonces yo tenía mucho miedo, porque era la primera vez que me enfrentaba a un maestro así, de tan pequeña gente, que entonces comíamos y cenábamos con él. Entonces, en la comida, yo me puse en la esquina que yo pensaba que podía ver todo lo que él hacía sin que él me viese. Bueno, eso pensaba yo. Y entonces empecé a ver el trato que estaba haciendo con todos los alumnos, cómo trataba a los camareros, que cada acto, aunque pareciera de una manera, aunque pareciese arrogante, lo que estaba haciendo era educar y enseñar a cómo tratar a la gente con compasión. Y eso me gustó ver ese impacto en el mundo, eso que estaba haciendo, porque estaba teniendo en cuenta, sentía como tenía en cuenta todo, a los alumnos y a todo lo que estaba en el bar, al camarero. En vez de hablarle mal al camarero, estaba al servicio del camarero. Y esas lecciones fueron lo que me dijo, bueno, aquí puedo. En un momento de la comida se gira y me dice, ¿qué te parece si voy a Alicante? Y yo, muerta de miedo, dije, sí, pues en 6 meses voy a Alicante, así que tú me organizas. Y en la última noche que estuve con él, nunca más me dijo nada. Solo me dijo el nombre de Alma, lo que te digo, y eso. Y por la última noche que estoy con él, de repente se gira así, que yo pensaba que en mi esquina, que no me veía, y me dice, deja de ser tan dura con tu ego. Deja de tratar de ser una santa. Ya lo eres. Quiero que de aquí a, imagínate que los lunes, de aquí al domingo que viene, comas donuts, McDonald's, lo que te apetezca. Adiós. Y se fue. Yo me quedaba sola en el hotel y recuerdo esa noche de estar enfadada, porque dentro de mí decía, pero ¿quién es este hombre para decirme esto? ¿Cómo que soy dura con mi ego? ¿Cómo que no sé qué? Me volvía loca. Tenía un pensamiento constante, o sea, estaba cabreada porque decía, por el orgullo, ¿no? Y al final, claro, tú piensas que entonces ni integración ni nada, era al principio. En esa primera clase que yo estaba, a mí nadie me enseñó a integrar, o sea, el primer seminario que tenía. Entonces estaba, solo respira, observa lo que hay, y dije, bueno, no gano nada enfadándome conmigo. Si yo le puedo dar un voto a este señor, si estoy aquí y puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Él me ha sugerido esto, entonces mañana veré qué voy a hacer, si le hago caso o no. Y ya está. Entonces, el hotel en el que estaba llevaba 7 días. Era de estos hoteles que te dejan siempre en la misma mesa. Entonces bajo a desayunar y me veo delante de mí todo un frontal con donas, churros, cakes. Y llevaba 7 días desayunando, no había visto esa pared nunca. Y yo estaba ahí sentada diciendo, madre mía, esto no puede ser. Me dice esta noche y esto aparece delante de mí. Le digo al camarero, persona, ¿esto es nuevo de hoy? Y me dice el camarero, no, señorita, todos los días lo ponemos igual. Cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta de cómo me había negado toda la vida a dieta. Para mí, los dulces, el chocolate, todo que fuera grasa estaba negado. En mi mente lo había llegado a no verlo.
Yo todos los días me tomaba mi café con leche, mi fruta y mi tostada, porque para mí no había nada más. Entonces, cuando en ese desayuno me di cuenta de esa pared, de todos los dulces, chocolates, me dije, me acordé de lo que él me acaba de decir y dije, ¿cuántas cosas están ahí y no veo? ¿Cuántas cosas me he negado a ver? Pues yo quiero saber, yo quiero verlas. Así que eso fue lo que me impulsó a querer estudiar esto, porque ahí me di cuenta de cuántas cosas yo pensaba que veía y no veía. Súper interesante. Mm. Me llama mucho la atención también cuando has dicho, bueno, te pregunto, más que porque no lo has explicado, ¿cómo es esa actitud compasiva que puede parecer arrogante en Maja, por ejemplo, o en cualquier otro maestro? Porque es verdad que en la poca experiencia que yo tengo, hay veces que hay maestros que la gente dice, es que es muy arrogante, es que echa un poco para atrás, y sin embargo hay una actitud compasiva. ¿Eso cómo se puede explicar? ¿Cómo lo explicas tú? Porque eh, eh, si te quedas solo en el acto, claro que es arrogante. Si ves el impacto y lo que provoca, es como cuando dices, la humildad a veces la tenemos confundida y es con negar lo que eres. Cuando es una humildad, si soy, por ejemplo, soy muy buena terapeuta, ¿vale? Tener esa sabiduría de decir soy una terapeuta no es arrogancia, aunque suena arrogante. Igual te digo, no sirvo para planchar. No soy muy buena planchando la ropa. Son hechos. Cuando lo declaras sin más, suena arrogante, pero no lo es un hecho. Entonces, no estamos acostumbrados a que las cosas se digan tal cual son, porque en ese tal cual son a veces se crea un impacto y tenemos mucho miedo a crear impacto. Se nos olvida que estamos todos metidos en el mar y que cuando estamos todos metidos en el mar es imposible nadar sin que mojes al otro. Pero tenemos tanto miedo a eso, tanto miedo al rechazo, a que generemos una ola, que el momento que vemos a alguien que genera olas, nos asusta. Y también te digo que entonces no es este Maja de ahora. Entonces también había un momento de la gente que estudiaba con él, queríamos avanzar rápido, él tenía ganas de ir. De hecho, yo se lo pedí. Por ejemplo, yo le pedí a Maja que quería avanzar todo lo rápido que pudiese. Así que él me dijo, ¿pero estás dispuesta a que te use en todos los seminarios para todo lo que haga falta? Tu orgullo no va a estar de acuerdo. Y dije, me da igual. Eso ahora no tiene sentido. Estamos en otra época. En este momento hay un cambio muy grande en la accesibilidad de las personas. Lo que entonces para nosotros queremos esa dureza, mucha gente no lo aguantaría. Pero yo le pedí eso, porque quería ver todos esos chocolates que no veía, todo lo que la vida no quería. Entonces, si sé que una persona me puede guiar, ¿por qué no? Quiero que me ayude. ¿Qué implica ser Ganani? ¿Qué implica o qué implicó, qué enseñanza? Porque tengo entendido que cuando te dan un nombre de alma, y habrá mucha gente que vea esto que no sabe, no es un premio, no es directamente un título, sino realmente es un trabajo a hacer. ¿Qué implicó ser Ganani para ti? ¿O qué significa ser Ganani? Ah, sé yo, pero bueno, es un descubrir. O sea, sí, claro. Ganagni solo es un nombre y siempre explico. Puede ser que cuando digan el nombre de alma sientas, wow, ¿es esto? O sientas que ¿qué es esto? Las dos cosas son válidas. Porque para mí, primero, en ese momento ni siquiera estaba en mi cabeza lo del nombre de alma ni lo del alma. Yo solo quería ver lo del maestro espiritual y era como el principio. Y cuando lo recibí, realmente era como un misterio. ¿Qué es esto?
Pero es que encima, al rato, después de la pausa, cuando empieza a dar alma, el nombre de alma, uno era la compasión encarnada, la otra paz, el no sé qué. Y yo decía, "Ay, qué bonito". Y yo, Ganagni, Ganagagni, ¿qué es Ganagagni? Un elefante con fuego. Entonces fue ir descubriendo también un trabajo de qué significaba. Tenía que ver con Ganesh, ¿vale? ¿Qué es Ganesh? Y de repente era entender muchas cosas de mi vida. De joven, más joven, tenía tanto miedo, tanta vergüenza. Y el orgullo, diría, no tenía, pero tenía mucho. Era la forma de protegerme, ¿no? Pero tenía tanto, tanto que ir a la tienda a por huevos, para mí era horrible. De hecho, tenía tanta vergüenza que mi cabeza tenía tantas cosas para decir que tartamudeaba. No era capaz de hablar. Entonces, cuando me dicen que es el Señor de los obstáculos, el que el miedo, la vergüenza y el orgullo no pueden nada con él, porque los domina. Y yo, ¿eh? Si mi nombre de alma es todo lo contrario. Entonces me di cuenta que para poder conocer lo que significa Ganesh, tienes que vivir todo eso, para poder entender cómo conquistarlo y cómo poder manejar todo eso. Otra cosa que sí que me venía identificada, porque Ganesh abre caminos. Y digamos que en mi zona solo me fui yo a estudiar fisioterapia porque entonces era raro. La fisioterapia en Alicante me dediqué a expandirla yendo en las ferias con una tienda de campaña explicando lo que era fisio. O sea, imagínate. La osteopatía, soy la segunda promoción de osteopatía en España. Kinesiología, idem de lo mismo. O sea, siempre he estado abriendo caminos en cosas. Y la majaria, pues lo mismo del principio, siempre estaba abriendo caminos. Entonces era como, ah, vale, esto sí que lo puedo identificar, ¿no? Entonces fue ir conociéndome en la parte de lo que he vivido, que me parecía duro, era un aprendizaje para aprender lo que era la luz. Entonces ha sido un bonito descubrirme a través de lo que significa mi nombre de alma. Y me maravillaba cómo podía sentirme cuando yo ni siquiera tenía idea de lo que era, ¿no? ¿Qué tipo, bueno, sigues trabajando de fisio en este tiempo? Ahora me refiero, la parte espiritual ha llegado a comerse la parte física. ¿Cómo ha sido tu vida desde entonces? Ha sido un proceso, porque, por ejemplo, de romper identidades, no es que deje la parte, hubo un tiempo que decidí dejar de machacarme, porque era, o sea, eh, mi idea de querer llegar a mucha gente estaba mal dirigida. Uno a uno era trabajar mucho y mi cuerpo empezó a resentirse, porque trabajar tanto de lunes a sábado con ese horario, con tantísima gente, no es como recetarle algo, tú estás trabajando directamente con su cuerpo. Entonces, a medida que dar clase me gusta mucho, siempre he estado dando clase, he dado clase, creo que cuando estudiaba fisioterapia a mis compañeros para que entendiesen los términos. Cuando llegué a osteopatía, todos mis compañeros me votaron para que fuera profesora de osteopatía. Cuando llegué a kinesiología, me encanta porque era una forma de integrarlo todo y soy profesora de kinesiología. O sea que siempre he estado dando clases, me encanta, disfruto muchísimo. Entonces empecé a valorar mi salud, bajar los pacientes, empezar a dar más clases, empezar a compartir con la gente, viendo cuando después de un seminario la gente podía entenderse y amarse y cambiar cosas en su vida, me gusta mucho. Y eso ha hecho que baje el ritmo y hasta llegar a un punto, ahora en este momento, el año pasado decidí ya solo dar sesiones a gente que de verdad quiere trabajar porque durante mucho tiempo me di cuenta que la gente buscaba un salvador, pero no quería hacer el trabajo. Y eso significa tener que hacer todo el trabajo por ellos. Y eso es una carga que ahora mismo no quiero. O sea, también es verdad que todos mis compañeros fisios, osteópatas, me han mandado siempre derivado los casos súper raros, de 30 años con este problema. Y mi pregunta siempre fue cuando llegaban a mi consulta, ¿estás dispuesto a hacerlo todo? Si estás dispuesto a hacerlo todo, y trabajas lo que te digo,
trabajamos. Si no, no te gastes el dinero conmigo. Busca a otro que te pueda hacer. Entonces ahora mismo es lo mismo. Con esa tónica me he quedado solo con la gente que de verdad quiere trabajar. O sea, ¿cómo sé si quieres trabajar? Bueno, si te veo, te doy un trabajo. Si lo haces, nos seguiremos viendo. Y si no, no. No es por nada, sino porque no puedo ayudarte si tú no te ayudas. Entonces ahora estoy equilibrando la cosa, porque tengo que seguir pagando la luz y no quiero que mis gastos salgan de la espiritualidad. Quiero poder, digamos, pagar mi hipoteca, mis cosas de mis sesiones y que en la espiritualidad pueda seguir haciéndolo donación, porque si no tendré que poner un precio, porque tengo que pagar facturas, comer, cosas de esta vida que hay que mantenerlas. Y como no quiero grabar tanto y poder seguir dando la oportunidad a gente que no tiene dinero a tomar los cursos, pues, y que sean donativo, pues sigo haciendo esas sesiones. Por eso aún no es que me haya comido, sino todo en mí es espiritualidad hasta mi trabajo. ¿Qué tipo de cursos, esa parte espiritual que estás hablando de donación, qué tipo de curso estás dando actualmente o cómo funciona? ¿Das todos los años el mismo curso? ¿Cambia las temáticas? ¿Cómo funciona tu enseñanza espiritual en este momento? Digamos, cuando programo un curso, trato de ser, me siento en meditación y veo cuál es el flujo, o si tengo alumnos que me están pidiendo, pues escucho, no hay más. O sea, por ejemplo, ahora, la semana que viene voy a empezar con el curso de Ganesh Online, pero porque llevan como 6 meses, 5 o 6 alumnos diciéndome, por favor, queremos estos mantras. Y me senté a meditar cuál es la mejor forma de poder vivenciarlos y que pueda llegar a más gente. Y por eso generé este curso online, que son como 20 semanas trabajando a Ganesh y cómo lo que significa Ganesh o la energía de Ganesh en tu vida para poder vivir desde ahí. Ganéis como nos has comentado, ¿no? Romper obstáculos y todo eso. ¿Va Bueno, por no solo ahí? eso. Ganesh, Ganesh no es una persona, ni es un dios elevado, es un concepto. Es digamos que cuando explico, para que entendamos, cuando vemos a los hindús, decimos que son politeístas. Cuando los hindús nos ven a nosotros, con todos los santos y toda la Virgen, nos dicen que somos politeístas. Cuando no nos entendemos y vemos el imaginario, pensamos que somos todos politeístas. Los hindús, en una época, cuando apareció los Vedas y todo eso, tenemos que pensar 5.000, 6.000 años atrás. La gente no tenía ni estudios ni cultura y el mundo estaba en guerra. Así que, pero siempre ha habido espiritualidad, porque en el ser humano siempre ha sido un movimiento. Entonces, cuando tú querías educar a la gente que tenías en tu ciudad para que fueran mejor, para que pudieran convivir mejor, para que pudiésemos ampliar, durar más tiempo, tienes que empezar a explicarle conceptos de ser mejores. Aunque tú ahora veas, por ejemplo, las leyes de Abraham y te tienes la mano en la cabeza diciendo qué barbaridad, en aquel entonces, en aquella sociedad, fue un avance. Tú lees pasajes de la Biblia y dices, madre mía, o sea, si tu vecino se enfada contigo, dale a tu mujer, pero o tu hija para que lo viole. ¿Esto qué es? Tenemos que pensar en el concepto de ese momento, qué es lo que se vivía. Si eso era aún más compasivo que lo que había antes, imagínate. Entonces, como toda la sociedad que vivían en la India estaban guerreando pueblos con pueblos, tú cuando tienes que hablar de metáforas o hablar de cosas, ¿de qué vas a hablar? De guerras. Si tú tienes una jungla, una selva con un montón de animales, tus conceptos para explicar un concepto, ¿qué vas a utilizar? Los animales que tienes. Entonces, Ganesh como concepto de nacimiento nace del polvo de Parvati. ¿Eso qué significa? Parvati es la conciencia de la madre naturaleza, se llama la Dishakti, se llama la madre, y es de la tierra, o sea, es superficie y nace. Es algo que está en la tierra, que nace,
que es un envoltorio. Y de ese envoltorio sale Ganesh, que es la luz en cuerpo, como si fuera... Pero entonces en ese momento no tiene cara de elefante, es un niño, ¿vale? Cuando su padre viene y no lo conoce, le corta la cabeza. La cabeza significa identidad, lo que nos identifica. Y entonces el primer animal que coge es el elefante, ¿no? Y le pone la cabeza al elefante. El elefante, como tal, saben que tiene memoria, que es muy inteligente. Y encima, cuando ves en la selva, no hay obstáculo que lo pare. Pero no porque tenga rabia, porque su caminar es lento, su caminar es seguro. Entonces, ¿qué está intentando decirte? ¿Cuál es el camino? Porque Shiva significa el vacío, Shakti es la naturaleza y Ganesh es el hijo de los dos. Es decir, es el paso de cómo pasar de lo natural a lo espiritual, cómo unirte en unión. Y tiene que ver con quitar tu identidad y con tener un paso firme. No hay nada de obstáculos, todo lo que hay puedo con ello. Entonces, digamos que trabajar esa energía es tú tienes eso dentro de ti. Solo es esa determinación. Y para eso tienes que romper esa identidad y esos apegos para poder ver las cosas con... Entonces hay una historia muy bonita. Sabes que Parvati y Shiva tuvieron dos hijos. Uno fue Ganesh y el otro no me acuerdo el nombre ahora, pero el dios de la guerra. Entonces el dios de la guerra, súper competitivo, le dice a su hermano Ganesh, vamos a hacer una competencia, a ver quién le da la vuelta al mundo y se gana. Entonces el hermano de Ganesh tiene un avestruz, un pavo real como montura y Ganesh una rata. Entonces es mucho más veloz el pavo real que una rata y el hermano lo sabe, por eso le dice eso. Y Ganesh le dice, claro, vamos a hacer eso, vamos a dar la vuelta al mundo. Así que el hermano sale disparado con el pavo real y Ganesh se sube encima de su rata. Y cuando llega el hermano de dar la vuelta al mundo, se encuentra a Ganesh dando la vuelta a Parvati y a Shiva. Y el hermano le dice, ¿pero qué están haciendo? Y Ganesh dice, dando la vuelta al mundo. Estos son el mundo, los creadores. Así que Este curso que vas a dar, basado en esto, has dicho que son mantras, mantras de este concepto para trabajar este concepto y más. Para cualquier persona, para estudiantes avanzados que tengan ya algún bagaje, ¿para está quiénes? planteado para cualquier persona. Y empieza el miércoles de la semana que viene. El miércoles de la semana que viene, sí. Y Además, hoy meditando he sentido que a veces son como mandatos. Voy a abrir la primera clase en abierto para todo el mundo. fantástico. Bueno, de todas formas, aquí, sea donde esté puesto esto, en Instagram, en Facebook o en YouTube, pondré tu página web, tu Instagram, todo lo que tenga tuyo, para que se te pueda localizar rápidamente. Y si este curso tiene también algún enlace para poder acceder a él, para contactar contigo, también lo pondremos. O sea que no tendrán que buscarte, ya lo van a encontrar aquí directamente. Vale, luego te paso los datos. Pero sí, sí, sí. Entonces, está abierto para todo el mundo. Porque el curso está pensado para que cada uno, cómo quieres vivirlo, depende de ti, de tu devoción. Si solo quieres entrar en contacto, tener la iniciación, vivir lo que es la clase, estupendo. Si de verdad quieres tener más beneficio, habrá una tarea para hacer entre clases para que tengas el beneficio. Y habrá dos niveles, nivel básico, sencillo, y el nivel hardcore, porque siempre hay gente que es muy hardcore y hay que ayudarles y darles lo que quieren. Y siempre será Perfecto. ¿Una guiado. clase semanal será mensual? ¿Cómo Sí, será? una clase semanal. ¿Y qué precio tienes? Si se puede, ¿lo sabes ya? ¿Se puede decir a Sí, donación? sí, sí, sí. O sea, hasta el viernes hay una oferta de 450 € todo el curso. Digamos que cada clase son 30 euros, pero hay como esa oferta de si lo quieres abonar todo de golpe son 450 antes del 19 y a partir del 20 son 550 todo el curso.
Y también está la posibilidad de que quien quiera dar 30 euros puede traerlos. Y siempre el que no tiene dinero no es un precio, es donación. Es decir, que donación significa que yo acepto que la persona que venga a mi curso pueda no dar dinero. Nunca voy a preguntar cuál es la historia, porque igual, porque muchos me dicen, no, pero es que así te van a robar. No, no me roban. Es un karma de una persona. Si la persona no quiere dar dinero, no me está robando. Es para él su karma. La persona que da dinero me permite que más gente pueda no estar y yo seguir pagando cosas, mis facturas y mis cosas, y puedo seguir dando clase. Y de vez en cuando ir a Sudamérica a dar clase, donde la realidad es que con el precio que gano allí no puedo vivir, porque es imposible. De pesos mexicanos o del precio chileno o uruguayo en euros, es imposible. Entonces, gracias a estas donaciones, gracias a la gente que me ayuda, puedo ir y compartir con ellos. Entonces, por eso, pero quiero dar la oportunidad porque hay mucha gente que me dice, si no voy a darte dinero, no estoy. Digo, pues no lo entiendo, porque no es un precio, es un donativo. No es cuestión, no te estoy diciendo que si no me pagas no entras, te estoy diciendo, rompe tu vergüenza y dime, no puedo pagar nada o no quiero pagarte, quiero estar en tu curso. Es que estamos tan habituados al pillaje que incluso está esa barrera, ¿no? Esa barrera es muy palpable, ¿no? De decir, es que te van a robar, es que... Pero es como pensar en escasez, ¿no? Sí, todo tiene un karma. Si al final no puedo equilibrar mi economía, porque no quiero que repercuta, pero como no estoy trabajando tanto, sí que repercute. O sea, trabajo en consulta lo que puedo para mantenerme con lo mínimo de gastos pagados, pero significa una vida muy austera, no de lujos, para poder tener un equilibrio con la espiritualidad. Porque si yo trabajase de lo que yo tengo especialidad, ganaría mucho más de lo que gano. Lo tengo, vamos, muy comprobado por el pasado, pero no quiero esa vida. Quiero poder compartir más con la gente. Y eso significa trabajar menos físicamente para poder, y la parte de no poner precio me lo permite seguir trabajando un poco de lo mío. Pero claro, si no gano nada, 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 no puedo pagar tanto y vivo más austero no puede ser. Así que por eso digo que toda donación siempre ayuda. Claro. ¿Y en cuántos países viajas actualmente? Me refiero, entiendo que das cursos por varios países de Latinoamérica, también de Europa. Europa ha ido a Suiza. eh, S- Suiza me fui el año pasado y ya está, por ahora. Y lo que más he ido es Estados Unidos, México, Ciudad Juárez. Cada vez que iba a El Paso, como está al lado, me paso a Ciudad Juárez, porque el sufrimiento es brutal. Se nota, se palpa en el ambiente. Entonces, allí hay un veterinario que en la parte más difícil, cuando más tiroteos había, tú piensas que tenían 190 muertos diarios. Madre mía. Sí, o sea, la primera vez que fui, es la cabañita del Reiki de Juanfe, que es un estudiante de allí de Ciudad Juárez, veterinario, que él tenía una cabañita que daba todos los jueves Reiki gratis para ayudar a la gente, con peligro de muerte, con todo vallado, contrataba a un señor para vigilar los coches, imagínate. Entonces, pero este hombre dio tanto apoyo a la comunidad que nunca le hicieron nada. Y entonces él me invitó a ir a dar una clase. Y yo la primera vez que fui, pues eso, ¿no? Dices, a lo mejor buscan un salvador, ¿no? Pero estaban tan hartos de dolor, todos habían perdido, tenía gente de 12 años y hasta de 78. Todos habían perdido a alguien a manos del cártel, pero sin estar metidos, porque la forma de actuar era, tenían un señor que querían matar en mitad del pueblo, tomando un café. Pues cogían de punta a punta de la calle a tirar tiros.
Entonces, claro, Mm, mataban a ese señor y todo el que estaba en la calle. O sea, imagínate, qué locura. era una El, locura. el infierno en la tierra, literalmente. Sí, aparte de del maltrato, de todas las cosas que hay allí. Entonces, cuando fui allí a Ciudad Juárez, y me acuerdo que trabajamos el dolor del abandono, pues estos se sentían abandonados por un familiar. Y hubo que ir al infierno y se fueron al infierno a sentir su dolor. Y cuando acabaron la clase, normalmente yo doy abrazos a todo el mundo cuando acaba la clase. Vino una mujer, bueno, más de una mujer, pero me dijo al oído, ahora sé que yo puedo hacerlo, ahora sé que puedo dejar de sufrir. Y dije, cada vez que pueda, cada vez que vaya al paso, haré alguna clase en Ciudad Juárez. Cuando alguien está dispuesto a poder aliviarse y sabe y de repente descubre que él puede, que no necesita más que sentarse en su dolor y liberarlo, es un gran paso. ¿Llegaste a sentir miedo? ¿Llegaste a sentir ese peligro cerca? No, no, o sea, la realidad es que no. Eh, mm, Ni siquiera una vez que fui a Ciudad de México, cuando era peor, que tenía, o sea, me impactó ver toda la policía militar, todos los policías o sea, los mexicanos son chaparritos, el arma era más grande que ellos. Yo aquí no estoy habituada a eso, pues eso sí que me impactó un poco, pero yo nunca me he sentido con miedo. Sí, soy prudente, siempre he ido con estudiantes que sabían la zona, ¿no? Pero siempre me he sentido como si estuviera en casa. Una de las veces que iba con Lasmi en Chiapas, eh, ve- tú vas a Chiapas y lo que ves, claro, los coches que ves, los taxis, son los coches que aquí están en el desguace. Y son los taxis. Imagínate, en México tienes zonas están Chiapas, zonas muy caras, pero luego sitios de lavadoras y cosas que yo recuerdo de mi abuela. Y eso son la lavandería. O sea, es un contraste muy grande. Y me acuerdo un momento de decirle, vamos a casa. Y me mira y dice, ¿cómo que vamos a casa? Y me di cuenta en ese momento de que realmente me sentía en casa. Porque cuando empecé a salir por ahí, a viajar, a compartir con el mundo, tuve la sensación de que el mundo era mi casa. Así que cuando estoy fuera de España, no es que eche de menos. Mucha gente me dice, pues echarás de menos la tortilla o el jamón. Digo, pues es que ni siquiera lo pienso. Cuando llego a Madrid, sí, veo y digo, voy a por mi jamoncito y mi tortilla. Pero cuando estoy por ahí, no, me siento, el mundo es mi casa. Sí. Lo único que llevo mal en México es el picante, pero, pero por otra cosa, la cocina de México es brutal. En un retiro que hice allí en México de 4 días sobre los nagas, le pedí al cocinero que cocinara sin chile, porque si dices que no pique, va a picar. Para el mexicano no existe otra cosa. Pero que cocinara sin chile y que pusiera salsa al lado. Y entonces pude degustar lo que son los cocidos y la cocina mexicana. Es brutal, porque tienen mucha verdura y mucho pollo. Entonces está muy rico. Pero, y a mí es que cuando le ponen picante me sabe igual pescado que carne. Todo me sabe Claro, picante. Pero es así. Así que es muy bonito compartir con el mundo. es precioso. Vamos, yo ahora mismo estoy sintiendo una envidia sana, que no existe la envidia sana, esto es envidia pura. Me encantaría viajar y hacer lo que tú haces. Entiendo que cuando vas entonces a dar cursos a Latinoamérica, de alguna manera hay un estado de devoción, ¿no? Porque económicamente no sale a cuenta. Eso es lo que entiendo, que no sale a cuenta ir allí. Económicamente no se va a ganar dinero. ¿Cómo lo haces? ¿Te pagan los gastos? ¿Cuál es la dinámica que utilizas para dar cursos fuera? Cuando haces este tipo de cursos. Pues intento ser prudente. Por ejemplo, voy a Estados Unidos, que el dólar, o sea, el dólar más equiparable al euro, y de ahí voy a México. Y entonces, porque si cruzas la frontera desde Ciudad Juárez, ir a Ciudad de México son 150 euros.
con lo cual es algo más accesible. Si vas desde El Paso, Dallas, México, son 800. Así que sí. Entonces he ido aprendiendo cositas así y siempre la forma de poder compartir con México y que no fuera tampoco que yo perdiese dinero es siempre poner, por ejemplo, un seminario en Estados Unidos que con ese puedo pagarme los gastos en México y así los gastos que me... Porque claro, en México también es verdad que como son tantos, un seminario puede ser perfectamente 40, 50 personas, 70, 90, depende del tema, que es mucha gente, que aunque sea poco dinero, sacas una cantidad, pero para los gastos, para que vas para que no te salga tampoco a ti a deber. Pero sí, no es porque vas a ganar no al cambio venir aquí y vas a vivir un mes con eso. No. No es mi intención, nunca pongo esa presión, nunca estoy, hacer un balance con mi economía. Y luego hay gente que quiera y te da dinero extra para apoyarte en pagar el billete o la estancia. Pero son gente pues, que tiene mucho dinero y realmente quiere apoyarte, dándote un poco más de donación que el resto. Claro. Pero nunca, nunca, si se hicieras por la parte económica, sería lo mismo. Tendría que ser por un precio elevado, que lo hay. O sea, eh, compañeros míos de osteopatía y de kinesiología van a Sudamérica y ganan dinero. Claro, solo pueden ir la gente que tiene dinero. Todo depende, o sea, y yo como no quiero hacer eso con mis cursos, que quiero hacer que todo el mundo pueda llegar, tiene que ser donación. Entonces, claro, es la misma dinámica. Si no quieres hacerlo exclusivo, que no hay ningún problema que fuera exclusivo, claro, pero no es mi forma. Mi forma es No, que llegue más gente. pierde esa magia, ¿no? Estoy notando, estoy sintiendo esa, en fin, que no lo haces por dinero. Está claro que no lo haces por dinero. Hay una devoción aquí, estoy sintiendo una devoción en ti preciosa. Y espero que los que estén viendo lo estén sintiendo también. Esto no es una cuestión de dinero muchas veces. Es una cuestión de entrega, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes? Así, sí, lo siento así. Y, y vivo mi vida así. Me da igual que sea Sudamérica, como aquí en Alicante, como en Barcelona, en las muñecas, donde vaya. O sea, no hay no hay otra cosa, porque para mí lo siento. Además que una cosa curiosa, así personal. Fue un proceso el permitirme soltarme, porque dentro de ese miedo, esa vergüenza, también era salir de España, era salir de tu zona de confort, porque aquí más o menos conoces todo. Cuando sales de España no tiene nada que ver. Entonces, sale la oportunidad, la primera vez que iba a salir a Estados Unidos, Ciudad de México, Chiapas, esos tres sitios solo. Y era salir de mi zona de confort. A la ciudad, al paso conocí a algún estudiante. En Ciudad de México no conocía a nadie, menos a mi amigo Sibagam. Y en Chiapas había hablado con Lasmi. Entonces era, bueno, el primer sitio conozco a la gente. El segundo no conozco a nadie, pero tengo mi amigo. Y al tercero conozco a Lasmi, he hablado dos veces con ella y me voy a lanzar, ¿no? Entonces preparo la gira, enferma a mi madre y se muere. Se muere pues 3 semanas, un mes antes de salir. O sea que fue muy rápido. Y en la misa que hicimos a mi madre de difuntos, normalmente ahora la tradición, antiguamente yo recuerdo que era una misa individual. Ahora normalmente lo que hacen es a todos los que se han muerto de la zona, los dice el cura al momento y ya está, ¿no? Que es una misa normal. La misa de mi madre, de repente el cura, es que fue muy grueso porque nunca había estado en una misa de estas. Supongo que es más habitual, pero para mí fue un shock porque empezó a hablar eh, de ser apóstoles de Jesús en el mundo. Y en un momento dado, justo eso, faltaban 2 semanas y media así para que me fuera de viaje. Y yo estaba alucinando allí, sentada en la iglesia, oyendo al cura.
de aquel que, hizo una pregunta. Aquel que quiera tomar ese voto de ser la luz para el mundo, este es el momento. Y para mí, en un acto de conciencia, lo entendí perfectamente. Porque tenía mucho miedo a esa expansión, porque era una expansión. No entendía por qué tenía que hacer ese viaje así, ¿no? Hasta Chiapas. Y iba a ir a Ciudad Juárez también, que era como la primera vez, con todo lo que me habían dicho, Ciudad Juárez. Y cuando dije, sí, tomo el voto de ser esa luz, ese apóstol de Jesús en el mundo, entendí que detrás de ese viaje Jesús estaba, ese amor. Y lo más curioso es que me acordé, haciendo la cola para entrar íbamos a Chiapas y había un montón de colas esa vez para entrar. Normalmente es al revés, de México para Estados Unidos es la cola. Una camioneta eh, tenía un mensaje, porque eso que te fijas, no dudes, Jesús está aquí. Y me acordé de lo que había vivido en la iglesia y mi compromiso. Y en ese momento no era solo el viaje, era que a partir de ese momento todo lo que guiase mis pasos iba a ser eso, ser una luz para el mundo. Por eso escribir libros, por eso todo lo que hago. ¿Cómo puedo seguir dando un poco más de luz? ¿Cómo puedo seguir siendo ese apóstol? Uf, estoy conmovido. Ah, precioso. Libros. ¿Cuántos libros tienes publicado ahora mismo? Por ahora 2. ¿Y En, en, cómo, en marcha tengo como 7 esperando que me ponga a acabar pero 2 publicados. cómo empieza esto? ¿Cómo te da de repente? Porque ya nos has contado cómo te conviertes en profesora, maestra, cómo empiezas a evolucionar y a viajar. Y de repente escribir. ¿Por qué escribir? ¿Cómo se gesta una cosa así? Porque mucha gente me preguntaba, voy a empezar. El segundo libro realmente es el que primero escribí y el que más tiempo me ha llevado a trabajarlo, porque era sobre todo muchos alumnos, mucha gente que me contacta, que me pregunta sobre sus enfermedades, sobre qué tiene que trabajar, qué es lo que puede ver, qué es lo que... Entonces, claro, eh, empecé a ver que por qué no, en vez de estar escribiendo todas las veces, por qué no lo ponía todo en un libro. Y entonces era más fácil decirles, mira, si quieres en el libro está y lo puedes leer. Entonces empecé a escribirlo. Eh, pero claro, este es mucho más de todo mi bagaje, es como un resumen de todo lo que he estudiado, de todo lo que de forma fácil, hacérselo llegar a todo el mundo, de entender la medicina tradicional china desde un punto de visión occidental, la enfermedad no como un castigo, sino como una oportunidad de conocerte, de conocer dónde te sientes separado de ti, de Dios o del universo. Entonces empecé a escribir ese libro. Pero Estamos hablando de Descifrando tu mecánica interior, ¿no? sí, ese. Volumen uno pone. O sea, que va a haber volumen 2. Es que cuando acabé de escribirlo había prados. O sea, o hacía un libro muy gordo o lo dividía en dos. Y entonces lo dividí en dos. Sí, para que fuera más, no tan pesado de sostener en la mano y que me diese, digamos que el primer volumen era conocer tu cuerpo, eh, los meridianos, qué representan tu cuerpo, eh, qué mensajes si te duele una parte del cuerpo puede haber para que empieces a a descifrarlo. También pongo algunas técnicas simples de kinesiología
para liberar el estrés y que te ayude a poder ir más profundo en tu integración y en tu conocerte. Entonces, por eso se dividió en dos. Y en media aparece el libro de Cábala. Cuando propongo el libro de Cábala, para todo el mundo le parecía mucho más rápido poder darle forma a ese libro que al otro. Y es verdad, porque como es un manual de Cábala, un manual es mucho más sencillo, porque yo genero muchos manuales, he creado muchos cursos, algunos tengo internacionalmente reconocido, como todo un trabajo de la boca, por osteopatía y por kinesiología. Entonces, los manuales, darles forma es más rápido para mí que no un libro cuando es tan extenso como el cuerpo y como entender la mente y los hábitos y comportamientos. Entonces, gracias a una amiga y compañera, Angie Chakrasad, siempre me decía, no, pero es que va a ser mejor que empieces por este del tarot. Que todo el mundo te pregunta también, y es verdad que todo el mundo me preguntaba por el tarot y por la cábala, y la forma de dar yo el tarot no tiene significado, no, para mí no es para el futuro, para saber, no, no, es un camino de descubrirte. Los 22 arcanos, 22 letras hebreas, 22 facetas mías a descubrir. Y desde ahí monté, vale, pues este manual, que es lo mínimo que tengo que trabajar para poder desarrollar la intuición, esa conexión con el corazón, con tu alma, y desde ahí que tengas una herramienta, que hay muchas barajas de Marsella que puedes comprarte, y con el libro aprender a cómo tener una herramienta que te ayude. Este libro se llama Un camino de De autodescubrimiento. autodescubrimiento. Sí, un manual práctico de cábala y tarot. Toma ya. Sí. Luego pondremos los enlaces ahí, eso va a estar ahí seguro. No, no, no salgas corriendo a buscarlo, lo tienes abajo. Y entonces, ahora estás trabajando en el segundo volumen Sí, del libro de Descubre la mecánica interior, ¿no? sí. ¿Y de qué va a ir entonces? Qué parte trae ese segundo volumen? Eh, Hay una parte que tenía muchas ganas de escribir sobre esto, porque cuando yo descubrí, me fascinaron. Eh, Hay una parte de descubrir comportamientos que nos anclan en el sufrimiento y luego las virtudes o entender las virtudes de cómo salir de ahí y cómo es el camino de poder cultivar el perdón, la compasión, el amor, desde ampliar la conciencia de lo que significa. Entonces, esos comportamientos, esos 15 comportamientos, tú sabes que hay congresos en Europa del dolor crónico. Entonces, unos médicos comiendo del congreso empiezan a hablar pues, de esos pacientes que siempre te comen porque te tienen ahí absorbido, no sabes qué. Y eran de esos sitios de Noruega, Finlandia creo que era. Y decía uno, mi paciente, este tiene no sé qué, no sé cuánto. Y dice, yo tengo otro igual. Entonces quedaron de acuerdo en que al año siguiente, que estaba el nuevo congreso, iban a tomar tiempo para hablar con esas personas. Y el año siguiente iban a ponerlo en la mesa. Entonces, cuando lo pusieron en la mesa, vieron que había muchas cosas que muchos pacientes eran lo igual, de dolor crónico. Así que con unos psicólogos sacaron lo que llaman comportamientos compulsivos frente al dolor o reacciones frente al dolor. Esos comportamientos compulsivos o esa reacción al dolor es lo que nos ancla en el sufrimiento y hace que no podemos mejorar o que no podemos cambiar las cosas en la vida. Entonces, los psicólogos le dieron como una frase de actitud para cambiar, porque es la actitud lo que hay que cambiar. Entonces, cuando yo encontré ese título de esta reacción, dolor, retirada o huida, tal, ¿no? La frase es esta. Entonces, me parecieron una joya porque no se habla de ello. Así que en este nuevo libro quería hablar de eso y los mecanismos que nos llevan a
quedarnos anclados en el sufrimiento. ¿Y qué es lo que hace que no podemos avanzar o que nos sintamos que no avanzamos o que nos cronifiquen? Porque sí que es verdad que con la enfermedad crónica la historia es la lucha que tenemos muchas veces por no aceptar lo que hay. Y no es la enfermedad lo que nos está limitando la vida, nos estamos limitando nosotros por la enfermedad. Entonces, cambiando el punto de visión, ampliando la forma de entender qué es esto y cómo poder salir de ahí, tener una oportunidad de poder salir de ahí. Entonces, parto de ahí y luego ya a un poco más elevado, espiritual, digamos. Esa es mi intención. Cuando acabe Porque claro, Cua- tengo un problema, que empiezo a escribir y ay, esto me lo añadiría. Y al final no sé si haré el volumen 3, pero vamos. ¿Y para cuándo? Porque, vamos, con lo que has descrito, ¿para cuándo sale? Lo necesitamos. No, ¿para cuándo más o menos tienes pensado que puede salir? No, aún, o sea, mi forma de creativa es, yo lo escribo y luego me gusta tener uno o dos alumnos o amigos, digamos, gente que tiene mucha devoción por el Dharma y lo leo y observo sus reacciones. Porque quiero que sea para todo el mundo. Y a veces, para mí es tan obvio, o sea, muchas veces con el volumen uno ahora se ha quedado como yo quiero porque es accesible a todo el mundo. Porque se lo he dado a la mujer que viene a ayudarme de vez en cuando a limpiar aquello que está más difícil, que no se dedica a esto, no tiene nada de espiritualidad. Entonces le di para leer la prueba antes de publicarlo. Y cuando me escribe me dice, madre mía, he leído en tu libro y ya entiendo lo que me pasa cuando tengo no sé qué, no sé cuántos. Y digo, ¿pero te es fácil de leer? Me dice, sí, pero que hay mucho. Y yo, estupendo. Si para ti es fácil de leer, si lo estás entendiendo, eso es lo que quiero. Que sea fácil para todo el mundo. Ahora sí, detrás hay mucha conciencia. Y muchas veces las cosas como las escribo, porque las veo tan directas, para la gente es un golpe, una bofetada. No porque esté diciéndolo, sino porque es esto, sí, pam, entonces una bofetada. Entonces, digamos que al tener estos amigos que me ayudan, veo sus reacciones y entonces le doy una vuelta para que al leerlo, digamos que sea más suave, que entre con vaselina, pero la conciencia está. Sabes que me lo voy a comprar inmediatamente terminemos de hablar porque me encanta lo que estás contando. Qué maravilla. Pues mira, ya llevamos un ratito. Me da la impresión que podríamos hablar, madre mía, que hay ahí para sacar, pero bueno, eso creo que puede quedar para una segunda entrevista, para un segundo episodio, ¿no? Que vuelvas y nos cuentes más cosas. Cuando Eh, quieras. en este caso siempre me gusta decir, bueno, pues ahora, para terminar, tienes el micrófono abierto para contarnos, para terminar de la manera que tú quieras, para decir algo, ponerle colofón a todo a lo que nos has contado, tan interesante. Así que micrófono para ti y ¿qué nos dirías para terminar? Mm. La verdad que una parte que tenemos que encontrar cada uno, da igual que en tu camino salga de un lado o de otro, sea porque estás sufriendo y quieres dejar de sufrir, sea porque te gusta aprender o eres un friki de aprender, hay un momento que tenemos que salir del ombligo y abrirlo a todo el mundo. Pero eso no significa que tienes que ser un maestro o que tengas que empezar a dar clases. Hasta cuando haces un mantra o haces una meditación, antes de hacer tu meditación, ábrete para que todo lo que tú ganes sea para la totalidad. Porque no hay que limitar el sol, brilla para que más gente brille. Y paso a paso. Ay, qué descubrimiento tan bonito conocerte. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado, la verdad. Gracias a Estoy ti. encantado. Muchas gracias. Y espero verte por aquí muy pronto. Las cosas como Será un son. placer. Muchísimas gracias de corazón. Donde me inviten, voy. Pues igual te invito hasta dar clases aquí en Montilla, en Córdoba. No estaría mal. Ahora hablamos. Gracias. Será un placer conocer a la gente ahí.
Muchas gracias.